escuchado que México es un país libre y soberano? ¿Se han escuchado eso? Es más ficción que realidad, pero ¿qué significa que sea soberano? Que toma sus propias decisiones. ¿Qué más significa que vivamos en un país libre y soberano? Que no permite la influencia de nadie más. Que no permite la influencia de nadie más. Tener un país libre y soberano, la palabra soberanía significa la autoridad máxima, aquel que no depende de nadie más para gobernar y gobernarse. Entonces Dios es el soberano, no solamente de México, Dios es el soberano del universo. No hay nadie como Dios. Dios es soberano porque Él es la autoridad máxima y no necesita de nadie más para gobernar este mundo. Esa soberanía hace que el mismo Dios tenga gobierno sobre sí mismo. Vamos ahora sí, acompáñame con la que sigue. Vamos a leer, acompáñame en tu Biblia, el Evangelio según Mateo. Creo que está muy fuerte el micrófono, ¿no? ¿Se oye bien? Se oye como eco, ¿no? Ojalá por ahí me ayudaran con el eco. Eco. Muy bien. Mateo 20. Vamos a comenzar a leer. Y vamos a leer hasta el verso 15. Cuando llegues ahí, di amén o levanta tu mano para que yo sepa que estamos listos. Perfecto, ya todos estamos en Mateo 20, versos 1 al 15. Y dice así. Está hablando Jesús a sus discípulos y les dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña a trabajar. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: también ustedes vayan a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña y recibirán lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al ver también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo les dijo a uno de ellos: amigo, no te agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero si quiero dar a este postrero como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Y todos decimos: fíjate qué historia tan interesante. Y ahorita vas a ver por qué estamos hablando de la soberanía de Dios. El Señor Jesús está explicándole a la gente con qué podemos comparar el reino de los cielos, el reino del Señor. Y Él dice: lo podemos comparar con un padre de familia. Y es bien importante que Jesús, siempre que habla en una parábola de Dios el Padre, lo hace ver como ¿quién? Como un padre de familia. Dice, es como si fuera un padre de familia que sale a contratar obreros. Repite conmigo: obreros. El padre de familia tiene una viña y quiere contratar obreros para que trabajen en esa viña. Los judíos en el tiempo de Jesús no le llamaban a las horas del día como nosotros le llamamos. Cuando dice, y salió a la hora primera del día, si nosotros decimos la hora primera del día, ¿qué hora sería? Entre las 12 y la 1.
Si dijéramos la hora segunda, entre las 2 y las 3, justo a la hora que tembló ayer, ¿no? Por si no sabían que tembló, ayer tembló. Pero cuando Jesús dice a la hora primera del día, no está diciendo que sale a las 12 de la noche a buscar quien trabaje. Ellos dicen a la hora primera del día, refiriéndose el día como el tiempo donde hay luz. Entonces, ¿cuál es la hora primera del día? Entre las 5 y las 6 de la mañana. Esa es la hora primera del día. Y cuando habla de la hora onceava, se está refiriendo entre las 5 y las 6 de la tarde, porque es la última hora que le queda al día. El día generalmente tiene 12 horas de día y 12 horas de noche. Entonces, si amanece a las 5, punto a las 6, por ahí de las 6 va a empezar a oscurecer. Entonces esto los contrataba a las 6 y además trabajaban de 6 a 7. Y cuando terminó la jornada, las personas vinieron a que les pagaran. Y dice el padre de familia a uno de sus siervos: págales a cada quien lo que hemos convenido. Y si podemos revisar y ponemos atención, cada que el Señor contrataba a alguien, decía: te pagaré lo que sea justo. Con los primeros que encontró a las 5 de la mañana y los puso a chambear desde bien tempranito, les dijo: te voy a pagar un denario. Hagan de cuenta que les dijo: te voy a pagar 500 pesos. Dijeron: perfecto, voy a trabajar todo el día, pero por 500 pesos. A los demás no les dijo cuánto les iba a pagar, solamente les promete pagarles lo que es justo. Cuando viene el tiempo del pago, ven que al que trabajó una hora le da 500. Hagan cálculos. Los que más habían trabajado ¿cuántas horas? 12. Dijeron: no, pues ya nos rayamos, ¿no? Si a estos les pagó 500 por una hora, a mí me va a tocar 500 por 12, ¿no? Hagan cuentas. 6,000 pesos en un día. Pero cuando llegan con esta expectativa de que van a recibir 6,000 pesos, ¿cuánto les pagan? Sus 500. Piensa en este pobre obrero. Cuando empezó a trabajar pensaba en 500, hizo cuentas para gastarse los 500, pero en el momento que pensó que iban a ser 6,000, ¿cómo crees que se habría puesto su corazón? Ya hasta estaba viendo de qué número iba a estrenar los zapatos y el pantalón. Así somos nosotros, ¿sí o no? Cuando piensas que vas a tener dinero, no cuando te lo pagan, cuando piensas que vas a ganar dinero, ¿sí o no? Ya te lo estás gastando. Acabamos de pasar hace pocos meses, bueno, ya bastantitos, pero parecen tan poquitos, el aguinaldo. Todavía no lo recibías y ya tenías repartido en qué te lo ibas a gastar. Así estaban estas personas. No habían recibido todavía su salario, pero como pensaban que iba a ser un chorro, ya estaban viendo en qué se lo iban a gastar. Y cuando ven que son los 500, su plan maravilloso se viene abajo. Entonces, ¿qué tan felices crees que recibieron sus 500 pesos? Estaban amargados y empezaron a murmurar: ¿qué le pasa a este cuate? Yo trabajé 12 horas y este nada más trabajó una. No es justo. El Señor había prometido pagar lo justo y ellos están juzgando de injusto su pago. Y el padre de familia les dice algo que es donde vamos a aterrizar para comenzar a hablar de la soberanía de Dios. Les dice: amigo, yo no te he afrentado, no te he hecho nada, no te he agraviado. Yo te dije que te iba a dar 500, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuánto te di? 500. Entonces, ¿por qué juzgas si yo a este le quiero dar más? Y dice la frase maravillosa: ¿no puedo hacer lo que quiera con lo mío? Y hoy Dios te dice: ¿por qué te sientes ofendido? ¿Acaso no puedo hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O tienes envidia de los demás porque soy bueno? Vamos a hablar de la soberanía de Dios. Amén. Todos creemos en un Dios poderoso. ¿A quién le gusta tener un Dios poderoso? Por supuesto. ¿Quién quiere tener un Dios débil? Nadie quiere un Dios débil. Todos queremos un Dios poderoso. ¿Quién quiere un Dios milagroso? Por supuesto. ¿O alguien quiere un Dios incapaz de hacer milagros? No.
Todos tenemos y queremos un Dios bueno. ¿Quién quiere un Dios bueno? ¿Alguien quiere un Dios malo, cruel y que se ensañe contigo? Todos queremos un Dios misericordioso. ¿Quién quiere un Dios que perdone sus pecados? Todos los pecados. ¿O quieres que nomás te perdone algunos? ¿Y esos son atributos de Dios, sí o no? Por supuesto, Dios es poderoso, Dios hace milagros, Dios es misericordioso, Dios perdona nuestros pecados, Él es bueno y Dios es todo eso. Pero pocos, si no es que casi nadie, está de acuerdo con la idea de un Dios soberano. Dios es soberano por esto. Él no necesitó el consejo de nadie para crearlo todo. Él dice, Génesis 1:1, y Dios creó. La Confesión de Fe de Westminster resume estas ideas de una manera bien interesante. Dice que Dios, en su infinito y perfecto propio juicio o propio consejo, decidió hacer todas las cosas. Dios mismo se consulta solo a Él para hacer todo lo que hace. Él hizo la tierra, todo lo que hay en la tierra. Él creó el universo. Cuando hablábamos de la grandeza de Dios, veíamos eso. Él es el dueño de todo. Dice la Biblia, yo soy el dueño del oro, ¿y qué? Y de la plata. Él sustenta la creación con su palabra. Pero que Dios sea soberano implica algo. Nadie lo puede hacer cambiar de pensar. Si Dios dice sí, nadie puede hacer que Él diga no. Si Dios dice no, nadie puede hacer que Él diga sí. Y Apocalipsis lo dice, yo cierro puertas que nadie puede abrir y abro puertas que nadie puede cerrar. Dios tiene una voluntad absoluta, real y que nadie puede cambiar. Y esta parte ya es incómoda. Hablar de la soberanía de Dios es muy raro, muy poco común. Pocos te van a predicar sobre la soberanía de Dios, porque pensar que Dios es soberano tiene que ver con que Él decide qué pasa y qué no pasa, y que tú y yo somos incapaces de hacer que Él cambie su manera de pensar. Y aquí comienza a darnos miedo, porque ¿qué tal que Dios no quiere prosperarte? No importa cuánto ores, no importa cuánto ayunes, si Él no quiere, ¿qué crees? No va a pasar. ¿Qué tal que Dios no te quiere sanar? No importa cuánto ores, cuánto ayunes, cuánto clames, si Dios no te quiere sanar, no te vas a sanar. Y esta verdad da miedo, porque por supuesto que queremos al Dios poderoso, al Dios milagroso, al Dios que es mi cuate, que me ama y que me perdona y que está de mi lado. Pero cuando comienzo a pensar que Él tiene una voluntad que probablemente no sea como la mía, que con algo que yo quiero Él puede decir no y nada lo va a cambiar, entonces comenzamos a tener reservas para acercarnos a ese Dios que es soberano. Y Dios es soberano en todo, no solo en algunas cosas. Y Él da a cada quien lo que es justo. ¿Justo según quién, mis amados? Justo según Él. Nuestro concepto de justicia difiere mucho del concepto de justicia de Dios. Y lo acabamos de ver en esta parábola, donde Él está explicando qué es el reino de los cielos. Físicamente, Dios nos ha creado a todos y nos creó diferentes. Mírense entre ustedes, voltéense a ver entre ustedes. ¿Hay dos igualitos? ¿Por qué eres como eres? Porque soy único. Muy bien, eso es muy positivo para decir. Cuando te miras en el espejo y dices, Dios, ¿por qué tengo nariz de cabeza olmeca? A mí me pasa, no te rías. Cuando te ves en el espejo y dices, ¿por qué soy tan pequeño? ¿O por qué soy tan grande? ¿Quién decidió que fueras como eres? Dios. ¿Alguna vez te has quejado por tu físico? ¿Quién te lo dio?
¿Por qué, Dios? Es justo que seas como eres. ¿Quién de ustedes decidió nacer en México? ¿Quién de ustedes dice, qué bendición que no vivo en un país de primer mundo? A mí me gusta mucho el tercermundismo. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién decidió que vivieras en México? Que nacieras en México. ¿Se equivocó Dios? ¿Por qué los europeos, los gringos, los japoneses y los chinos tienen un nivel de vida estratosféricamente distinto al de nosotros? ¿Es acaso Dios injusto? No. Todo lo que hace, lo hace soberanamente y lo hace justo. Dios no se equivocó al hacerte como eres y al hacer que nacieras donde naciste y que vivas donde vives. Y vamos un poquito más profundo. Atributos mentales, dones y habilidades. ¿Quién de aquí puede decir, yo soy una mente brillante? ¿Quién puede decir, Dios, ¿por qué soy tan cabezón? ¿Se dieron cuenta que en la escuela había una especie extraña que todo se le hacía fácil? Que el examen que tú tardabas 2 horas para panzar, lo hacía en 10 minutos y sacaba 10. ¿Por qué tenemos diferentes habilidades mentales? ¿Por qué? Dime por qué. Porque Dios así lo quiso. Ah, Dios, qué mala onda, ¿no? Me hiciste burro. No, no te hizo burro. Te dio otras habilidades, te dio otras capacidades. El hecho de que tú no tengas un don que otra persona sí tiene, no quiere decir que Dios no te ama. No quiere decir que hay un error y que la vida es injusta. No, Dios en su soberanía decidió que así fueran las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo la cara de Brad Pitt, el cerebro de Albert Einstein y el dinero de Carlos Slim? ¿Por qué? Porque Dios no quiso. Dice la Biblia, Dios hace al rico y al pobre. En una ocasión, Jesús pasa con sus discípulos al lado de un ciego. Y sus discípulos bien inteligentes le dicen, Señor, este es ciego, ¿por culpa de su pecado o del pecado de sus papás? ¿Y qué les dice Jesús? Vamos a revisar sus maldiciones generacionales. Vamos a ubicarlo. ¿Dónde está? ¿Eso dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Para la gloria de Dios. Nació ciego. ¿Para qué nació ciego? Para la gloria de Dios. Y este punto es aterrador porque uno dice, no inventes. ¿Eso también lo hizo Dios? Yo pensé que había sido el diablo. Dios es soberano y Él decide todo lo que pasa. Dice la Biblia que ni siquiera la hoja de un árbol se cae sin que Él lo permita. Dios tiene el control de todas las cosas, mis amados. Él es tan grande que así como es de grande, es de poderoso y tiene la capacidad de gobernarlo todo y decidir qué sucede y qué no sucede. Dios decide quién vive y quién muere. Él pone y quita reyes. Ese es nuestro Dios soberano. Ese es nuestro Dios grande y temible. Y es bueno que Dios sea soberano. ¿A poco les gusta aceptar la soberanía de Dios? Porque dicen, es que ese aspecto de Dios parece hasta como mala onda. No me gusta, no parece el Dios en el que creo. Pues más te vale que empieces a creer, porque Él es Señor, Rey de reyes, Señor de señores, el único Dios soberano.
Todas estas definiciones están en la Biblia acerca de la persona de Dios. Todos tenemos un llamado. Todos los que estamos aquí hemos sido escogidos. ¿Por quién? Por Dios. ¿Tú decidiste seguir a Dios? ¿Quién dice, yo busqué a Dios? ¿Quién puede decir, Dios me buscó? Dice Jesús, porque no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. La soberanía de Dios es la que te ha hecho salvo, es la que te tiene en este lugar. Y esa soberanía te ha llenado de dones y talentos, de capacidades, y te ha puesto en medio de unas circunstancias. Ha hecho que vivas lo que vivas, lo que has vivido, que tengas lo que tengas, que te falte lo que te falta, que seas hábil en donde eres hábil y una piedra en donde no eres hábil. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Porque así como eres y así donde estás, tienes una misión que cumplir. Si fueras rico, con la cara de Brad Pitt, en el caso de los hombres y de las mujeres, no sé de quién, tú piensa de quién, y tuvieras el dinero de Carlos Slim, no pudieras cumplir la misión que hoy Dios te ha encargado. Y entonces podemos estar como los que trabajaron de 12 horas para decirle, oye Señor, a mí me la pusiste bien difícil, 12 horas aguantando el sol y el trabajo duro para al final del día recibir lo mismo que aquel que nada más está trabajando una hora. Sí, y eso es justo. Sí, y eso es bueno. Alégrate en que has sido escogido. Alégrate en la soberanía de Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas. Porque te ama tanto que nada ni nadie te puede apartar de su amor, porque Él es soberano. Él te escogió para que fueras salvo. ¿Habrá algo que te pueda apartar de su amor? No, dice la Biblia que ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar de su amor. Y Él dice, ¿acaso no puedo yo hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿Acaso Dios no puede hacer con tu vida lo que quiera? ¿Puede el vaso decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? No, no seamos vasos parlanchines. No te quejes con Dios diciéndole, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué yo no tuve esas oportunidades? ¿Por qué yo no tuve esas habilidades? ¿Por qué yo no tuve un papá rico? ¿Por qué yo no tuve una buena educación? ¿Por qué no nací en el primer mundo? ¿Por qué no tengo dones? ¿Por qué no hago milagros? ¿Por qué no esto? No, agradece lo que tienes. Entiende quién eres y que el Dios que está contigo es el Dios soberano, que si te ha puesto en esas circunstancias es porque esas circunstancias son las que tú necesitas. Todo lo que tienes es lo que necesitas, y todo lo que te hace falta es necesario que no lo tengas, por lo menos en este momento. Si Dios no te ha dado una respuesta, es porque todavía no mereces o no necesitas tener eso que estás esperando. Porque Dios quiere seguir tratando cosas con tu vida. Dios quiere seguirte santificando. Dios quiere que crezcas en la fe. Dios quiere que ores. Dios quiere que lo busques. Dios quiere que lo conoces. Dios quiere más de ti. Y Él es soberano. Nada va a cambiar en su voluntad. Entonces, Oscar, ¿por qué oramos y por qué ayunamos si nada de lo que yo haga cambia lo que Dios dice? ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno son para cambiar una voluntad, no la de Dios, la mía. Yo voy a orar y voy a ayunar y voy a leer la Biblia todos los días, no para que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo, sino para que yo haga lo que Él espera de mí. Él quiere que yo haga algo. Y no me va a cambiar de estas circunstancias hasta que lo haga.
No creas que Dios va a decir, ay, no, pues ya está bien, no lo hagas, ya, sigue adelante con tu vida. No. Mientras no hagamos lo que Dios espera que nosotros hagamos, las cosas no se van a mover. ¿Alguien ha sentido que su vida está estancada? ¿Alguien ha sentido que no avanza? Hay algo que no estás haciendo. Hay algo que Dios te ha dicho, haz, y que no has querido hacer. Y como de voluntades es más grande la de Él, Él va a estar esperando hasta que hagas lo que te ha pedido que hagas, para que pases a lo que sigue, para que puedas avanzar. El claro ejemplo es el pueblo de Israel. Dios les dijo, por aquí muchachos, en 2 años llegamos, cuando vean a los gigantes, entren y mátenlos. Y el pueblo de Israel dijo, no, es que somos como langostas chiquititos delante de ellos, por aquí nos quedamos 38 años más. Hasta que un día, después de 38 años, Josué tiene la inteligente idea de decir, pues ahora sí vamos a hacer lo que Dios nos pidió, ¿no? Ya vamos 38 años tarde, pero mejor ahora, más vale tarde que nunca. Y lo hacen. Y cuando lo hacen, las circunstancias cambian. Había una voluntad que obedecer, la de Dios. Y Él dijo, van a entrar cuando conquisten los pueblos. Y hasta que decidieron conquistar los pueblos, entraron a la tierra prometida. Porque Dios es soberano y nadie va a cambiar su voluntad. Pero también, mi amado, si Dios ha decidido bendecirte, nada ni nadie podrá detener su bendición. Porque a veces creemos, es que el diablo me roba las bendiciones, hay algo que me cierra las puertas. No. Si Dios te va a bendecir, ¿quién puede detener la voluntad de Dios? Nadie. Si tú das el paso, haces lo que Dios espera que hagas, Él te va a bendecir y nadie lo podrá detener. ¿Alguien lo puede creer? Gracias. Seguimos vamos a revisar Isaías 46, 9 al 10. Vean lo que Dios dice aquí sobre él. Regresamos al Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías. Isaías está antes de Jeremías, antes de Ezequiel, antes de Joel, Malaquías y poquito después de los Salmos, de los Proverbios y de Cantares. Está poquito adelante de la mitad de tu Biblia. ¿Ya estamos en Isaías 46? Perfecto, vamos a leer qué dice Isaías 46, 9 al 10. Dice, acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir. ¿Desde cuándo? Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá. ¿Y qué? ¿Cuántos se alegran de eso? Dios nos está enseñando su soberanía. Y hasta aquí podrías decir, no, es que sí está bien feo eso de la soberanía de Dios. Pero vamos a comenzar a alimentar nuestra fe con la soberanía. Dice, acuérdense de las cosas que pasaron antes. ¿A qué cosas se refiere Dios? Muy bien, a los milagros que ya le había hecho al pueblo de Israel. Acuérdate de las cosas que han pasado antes. ¿Dios te ha desamparado algún día? ¿Por qué piensas que va a comenzar a hacerlo ahora? Dios tiene un plan y lo ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Y en ese plan, ¿quién crees que está incluido? Exactamente, tú. Y todo lo que suceda con tu vida,
Dios tiene un plan para esa vida. No estás a la deriva. Hay un guión escrito para tu vida. De ti depende que tan bien o no se cumple ese guión. Me encanta agarrar a Sansón de ejemplo para hablar de la soberanía de Dios y de este plan que él tiene trazado. Sansón es uno de los jueces de Israel. Incluso es llamado héroe de la fe. Antes de que él naciera, Dios se le aparece a sus papás y les dice: les voy a dar un hijo. Y este hijo va a ser nazareo, o sea, consagrado a Dios desde antes de nacer. Y él va a tener una tarea. Lo voy a mandar a Israel para que cumpla una misión. Esta misión era, efectivamente, derrotar a los filisteos. Él iba a derrotar a los filisteos. Y Dios establece el principio de la vida de Sansón y el propósito de la vida de Sansón. Y Dios les dice: yo estaré con él. ¿Suena bien padre esta historia hasta aquí, sí o no? ¿Se cumplió la historia, sí o no? Claro. ¿Quién había dicho que esto iba a suceder? Dios. ¿Quién puede cambiar la voluntad de Dios? Nadie. Pero Dios en su soberanía permite que tú elijas cómo vas a llegar a esos puntos que Dios ha establecido en tu vida. Dios dijo: va a nacer Sansón, va a ser nazareo, yo voy a estar con él, le voy a dar mucha fuerza y él va a derrotar a los filisteos. Sansón tenía dos opciones: el camino recto o su propio camino. El camino recto era que Sansón hubiera guardado los mandamientos de Dios, que nunca hubiera comido nada que hubiera tocado el cuerpo de un animal muerto, que nunca se hubiera cortado el cabello, que nunca hubiera tomado vino y que nunca se hubiera casado con una mujer que no fuera israelita. Cumpliendo esto, hubiera sido un hombre muy longevo, con todo el poder de Dios sobre él, y cada que tuviera un filisteo enfrente, lo hubiera hecho talco. Eso hubiera sido la vida de Sansón. ¿Fue así? No, más o menos. ¿Nació nazareo? Sí. Pero un día él decide comerse la miel que estaba en el cuerpo de un león muerto. Se casa con Dalila, una mujer filistea, lo rapan y le sacan los ojos. Sin embargo, Dios estaba sobre él y le daba la fuerza y mató un montón de filisteos. Pero Sansón no pudo cumplir su propósito hasta el último día de vida. Pelón, ciego y débil, lo sacan a pasear a la plaza, como un perro, porque llevaba una correa. Entonces todos están riendo de él y lo pasan y lo patean y lo empujan, y pues como está ciego y débil, no se puede defender. Y ahí Sansón recapacita y le dice al Señor: ten misericordia de mí y dame una oportunidad. Vuélveme a dar tu fuerza para que acabe con estos impíos. Después de toda su vida, el último día, a Sansón le dan ganas de hacer lo que tenía que haber hecho. ¿Y qué hace Dios? Le da la oportunidad, viene sobre él, le da toda su fuerza, y están ellos en un templo, y Sansón empuja las columnas, y pues te imaginarás que le pasa a un techo cuando ya no tiene columnas. Y apachurró a todos los filisteos. Él iba entre ellos. Sansón cumple con su propósito el último día de su vida. Dios hace lo que Él quiere que haga. Se cumple lo que Dios ha determinado. Pero tú y yo elegimos cómo. Tú y yo elegimos qué tan rápido no obedecemos la voluntad de Dios. Por eso dice Dios: yo establezco el final desde el principio. Y digo cómo van a suceder las cosas antes de que hayan sucedido. Dios tiene un propósito para tu vida. Y yo sé que Dios te ha dicho: tienes que hacer esto o tienes que dejar de hacer esto. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en obedecer a Dios? Solo tú lo sabes. Yo no. Solo tú lo sabes.
y estarás atorado ahí y no podrás avanzar en la voluntad de Dios hasta que lo hayas hecho. Y yo te doy mi palabra que lo vas a hacer, porque nadie puede resistir la voluntad de Dios. Pero es más sabio hacerlo por las buenas que por las malas. Hay personas que Dios les dice perdona, ¿y sabes cuándo perdonan? En el lecho de muerte, cuando están agonizando y les quedan unas pocas horas y dicen tráiganmelos a todos, y empieza a perdonar. ¿Por qué se tardó tanto? Y lloran, ay hermano, es que ¿para qué estaba enojado contigo? Sí, qué padre que se ponen a cuentas, pero todo el tiempo que perdieron, todo lo que dejaron pasar, se hizo lo que Dios decía, claro, pero eligieron la manera más dolorosa para llegar ahí. Dios es soberano y Él te llama y te llama y te invita, y tarde o temprano harás lo que Él dice que hagas y dejarás lo que Él dice que dejes. Tú eliges cómo. ¿Quién quiere elegir el camino fácil? El camino de bendición. Claro. ¿De veras? Entonces, ¿qué vas a hacer saliendo de esa puerta? Obedecer. A lo mejor duele, sí, pero va a doler más no hacerlo. Amén. Vamos a leer la que sigue en Hebreos. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Es la última carta antes de que empiecen las cartas de Juan y de Pedro. Está después de Gálatas, Filipenses y todos ellos, la carta a los Hebreos. Vamos a leer el capítulo 13 y el verso 5. Amén. Vamos a leer, fíjense, dice así: sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y vamos a leer el verso 6 también, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Confía en la voluntad de Dios. Confía en su soberanía. Confiar en Dios es garantía, porque nada de lo que Él ha dicho que sucederá se quedará sin cumplir, y no podrá suceder nada que Él no haya establecido. Si estás en una aflicción, ¿quién tiene el control de esa aflicción? ¿Quién tiene la solución de esa aflicción? Porque Él ha dicho, no te desampararé, ni te dejaré. Nadie puede cambiar esas palabras de Dios. Nadie puede hacer que Él no las cumpla. Dios ni te va a dejar, ni te va a desamparar. Él es soberano. Todos queremos tener un Dios poderoso a nuestro servicio, pero pocos lo queremos sentar en el trono de nuestra vida. Pocos nos queremos rendir a su plan, a su voluntad. Pocos queremos confiar en que Él tiene el control de las cosas. Dios nos dice, avanza. No. Es que no sé qué va a pasar. Confía. Si Dios es soberano para ti, confía que es bueno que avances. Confía en su plan. Si Dios te dice, deja esto, no importa cuánto te guste, déjalo. Si Dios te dice, haz esto, no importa qué difícil parezca, hazlo, porque no te va a dejar ni te va a desamparar. Él es tu ayuda, tu socorro.
cuando en la parábola del padre de familia cuestiona a los que dudan de él, les dice: ¿o tienes envidia porque soy bueno? ¿Cómo es Dios? Bueno. Y si Dios ya le dio a alguien más lo que no te ha dado a ti, no tengas envidia de que Dios es bueno. Agradece que es bueno y confía en Él. Y si Dios ya lo hizo con alguien más, ¿no lo podrá hacer contigo? ¿No tendría que ser más que un motivo de envidia, un consuelo? Decir, si Dios restauró a esa familia, puede con la mía. Si Dios respondió a esa oración, responderá la mía. Porque Dios es bueno. En su soberanía no es injusto, es justo y es bueno. Qué bueno que Dios sea soberano. Imagínate que nuestro Dios no tuviera control de todas las cosas. Estaríamos fritos, pero qué bueno que Él tiene el control de todo. ¿Alguien lo puede creer esta mañana? ¿Les parece si oramos para terminar este tiempo? Para agradecerle que Él sea